Scranton pierde 300 millones para arreglar un error en el criterio al valorar su participación en Grifols. Un error en el criterio de valoración de su participación en Grifols y la caída de la farmacéutica en bolsa llevaron a Scranton Enterprises a unas pérdidas de 309,8 millones de euros en 2024. En un ejercicio marcado por el informe bajista de Gotham City Research sobre los lazos entre la firma de hemoderivados y el holding neerlandés, la cotizada pasó de superar los 15 euros por acción a los 9 euros por título, un descenso que el inversor tenedor del 7,49% de las acciones tuvo que anotarse en sus cuentas. En los estados financieros del último ejercicio cerrado, la patrimonial de exdirectivos y directivos de Grifols y miembros de la familia catalana señala que realizó un ajuste por error material con la participación. Hasta el momento, Scranton tenía contabilizado su porcentaje al precio de adquisición, alrededor de 221 millones de euros. Sin embargo, para adaptarse a los principios contables de los Países Bajos, la empresa ha reconocido que la cotización permite determinar el valor razonable, de manera fiable. Por ello, Scranton señala que ha reexpresado el valor de su participación a fecha 1 de enero. Así, su participación en Grifols valía 555 millones de euros al arranque del año, un precio que cayó hasta los 328,6 millones a medida que avanzaba el año. La empresa de hemoderivados se dejó más del 40% de su valor bursátil tras el informe de Gotham y durante toda la campaña apenas fue capaz de crecer un 10%. Pasó de 15 euros con 40 céntimos por acción a 9 euros con 20 céntimos por título. El holding admite así que las pérdidas financieras incurridas en la inversión en Grifols durante el año 2024 son a su vez consecuencia de un ajuste erróneo en los principios contables de instrumentos de capital con cotización activa en bolsa. Este nuevo criterio implicará eso sí que pueda celebrar la revalorización de este ejercicio. La farmacéutica sube un 15% hasta los 19 euros con 82 céntimos por acción y, según los cálculos de este medio, el paquete ronde los 390 millones de euros. La subida sería así de unos 60 millones de euros. Las pérdidas llegaron acompañadas de un descenso de los ingresos, que pasaron de 658,5 millones a 543 millones de euros. También se encogió el resultado operativo, que cayó desde los 30,5 millones de euros hasta los 16,9 millones. Pese al descenso, la mayoría procedió de la venta de plasma a través de los 68 centros de captación que el grupo tiene desde que adquirió BPC y AEMA a Grifols en 2018. La facturación de la división fue de 450 millones por los 469 millones del año precedente. Grifols es el principal cliente de la holding. Como ya explicó la propia cotizada en sus estados financieros, el año pasado adquirió la filial húngara de AEMA por 35 millones de euros. Según un reciente informe elaborado por SIP, Grifols pensaría en recuperar BPC y AEMA el próximo 2026 por un precio que superaría los 500 millones de euros. La información corroborada por las fuentes consultadas por El Economista.es. Más allá del negocio de la sangre, Scranton tiene participaciones en la industria del cava con Juve y Camps o las ostras con Buitres Amelie, intereses inmobiliarios con Centurion Real Estate y Quadriga Real Estate e incluso es el propietario del Club Joventut de Badalona de baloncesto. La deuda de Scranton Enterprises. Scranton también aprovechó el pasado ejercicio para refinanciar la deuda en un contexto de caída de las acciones de su principal participada. La firma domiciliada en Ámsterdam tiene las acciones de la empresa de hemoderivados como colateral en parte de su pasivo y una caída por debajo del umbral pactado con los acreedores. La organización dice que está lejos de ese punto, podría implicar nuevos colaterales y la obligatoriedad de pagar las obligaciones adquiridas. Así, la patrimonial solicitó 272 millones de euros a Banco Santander y el noruego DNB para refinanciar un préstamo de 250 millones ya concedido por la entidad que preside Ana Botín. En verano de 2024 también logró 425 millones de euros del fondo Oaktree para repagar una deuda pactada con Bank of America. La campaña 2025, eso sí, empezó con mejor pie para el grupo, en el que están accionistas como Tomás Daga, consejero de Grifols, Ramón Riera, ex consejero, o los hermanos Víctor, Raimon y Albert Grifols Roura. Para arrancar, por la recuperación de la acción, aunque todavía está lejos de las cifras previas a Gotham. En segundo lugar, por la recuperación de la remuneración a los propietarios de Grifols.
En agosto la organización neerlandesa percibió 5,4 millones y repartió 5 millones a sus dueños de dividendos.